Breves a tu salud. ¿Cuándo debe preocuparte un lunar? La sobreexposición al sol frecuente y repetida es una de las principales causas del cáncer de piel. Detectado a tiempo, el 90% de los casos de cáncer de piel puede ser tratado. En el 35% de los casos, el melanoma se desarrolla a partir de lunares preexistentes. Pasos para detectar si un lunar es sospechoso. Al dibujar una línea imaginaria por la mitad, ambos lados deben de ser iguales, simétricos. Por el contrario, si presentan asimetría, es una señal de alerta. Deben tener bordes suaves, parejos, a diferencia de los melanomas. Si tienden a ser disparejos o aparecen como dentados, no es una buena señal. La mayoría de los lunares son de color pleno, usualmente una sola tonalidad de marrón. Si existe una variedad de colores, es otra señal de atención. Pueden aparecer diferentes gamas de marrones o negro. Un melanoma también puede ser rojo, blanco o azul. Los lunares suelen tener un diámetro pequeño. En el caso de que superen los 6 milímetros, más grandes que las gomas de borrar que vienen incorporadas en algunos lápices, hay que consultar. Los lunares se conservan iguales a largo tiempo. Cualquier cambio en la forma, color, relieve o algún otro síntoma como sangrado o picazón es señal de peligro. No es necesario reunir 2 o 3 de las 5 señales de alerta para consultar al médico. Con una sola irregularidad que uno mismo detecte, debe hacerse la consulta. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo se encuentran ahí en casa, en el trabajo? Bueno, pues en donde quiera que se encuentren, espero que sea de su agrado este programa. Bienvenidos a su Zona Saludable. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y el tema del día de hoy es osteoartritis. ¿Cuándo podemos hablar de osteoartritis? Porque luego se confunde mucho con la artritis reumatoide y con otras enfermedades que pudieran tener o coincidir con síntomas parecidos. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Nuestra página web para que nos visite, por favor. Ahí está las noticias, lo que está sucediendo minuto a minuto, pero también lo que tiene que ver con el reporte vial. www.zona3.mx, aparte de que nos puede ver y escuchar a todo color. Y bueno, pues voy a presentar esta mañana, está con nosotros, más bien conmigo, el doctor Luis Manuel Alanís. Él es traumatólogo ortopedista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? Oye, pues la osteoartritis es todo un tema porque se confunde mucho con otras patologías. Efectivamente, es un tema muy amplio. Efectivamente, y como bien lo dices, es un tema que se presta mucho a confusión. La osteoartritis generalmente se diferencia de las enfermedades como la artritis reumatoide porque tienen orígenes totalmente diferentes. El término artritis es inflamación de las articulaciones. Entonces, básicamente el proceso de la artritis o de la osteoartritis es un proceso derivado del avance del tiempo, digámoslo de esa manera. Actualmente la calidad de vida es mucho mejor en muchos aspectos, y eso también los avances de los medicamentos, los avances científicos que ha habido para preservar la vida, han hecho que el promedio de esperanza de vida de los humanos haya incrementado en más del doble o el triple en los últimos años, porque habitualmente pensábamos, cuando yo era muy pequeño veía a una persona de 50 años y pensaba que era una persona muy grande, porque más o menos en 1930 el promedio de vida era alrededor de 35 años en la esperanza. En los 60 el promedio de esperanza de vida andaba sobre los 55, 60, y en el último reporte del INEGI la esperanza de vida en los estados de México en mexicanos eran aproximadamente de 74, 75 años. Así es, ha aumentado, pero ¿qué me puedes decir de la calidad de vida? Porque no necesariamente van de la mano, claro, es cierto. Claro, o sea, eso es lo que ha incrementado el problema de la artrosis, de las enfermedades articulares degenerativas, llamémoslas así, porque creo que sería la forma más correcta de llamarle, pero un término muy general es la osteoartrosis.
Pero lo que va pasando es que con el avance del tiempo, las actividades que van haciendo las personas van generando que haya un desgaste. Como el pelo se pone blanco, como la piel se pone más frágil, se pierde hidratación, también las articulaciones van teniendo algunos cambios tanto químicos como físicos en su conformación. El cartílago de la rodilla, de la cadera, que están sometidos a grandes esfuerzos, a grandes cargas de peso, pues también tienden a sufrir mucho. Actualmente la gente está tendiendo a hacer más deporte, está teniendo más actividades físicas con el objeto de tener mejor calidad de vida, pero también eso afecta para las articulaciones. Entonces, conforme avanza la vida, como se van haciendo más cosas, más deportes extremos, más cosas peligrosas también, pues las articulaciones van sufriendo. La artritis reumatoidea es una enfermedad con la cual debe diferenciarse muy bien, porque es un proceso inmunológico. Ese es un proceso que empieza desde la juventud, empiezan a tener deformidad de las articulaciones, grandes inflamaciones, que en realidad también se pueden tratar quirúrgicamente, pero que van a ser motivo de tratamientos completamente distintos en cuanto a medicamentos. Bien, en la osteoartritis, ¿quién la padece más, los hombres y las mujeres, y a qué edades? Las mujeres padecen más la osteoartritis, aproximadamente un 12%. Todos nosotras, ¿verdad, doctor? Todo lo quieren las mujeres, caray, no nos deja nada los hombres. Así es, entonces sí, en un porcentaje sí, más o menos. Es más alto el porcentaje en las mujeres que en los hombres, sí. Bien, y en cuanto a edades. Como mencionaba ahorita, hay diferentes casos en los cuales las personas, por la misma actividad física que van haciendo, empiezan a tener edades más tempranas desgaste articular. Los accidentes, los traumatismos producen lesiones serias en el cartílago, en las articulaciones, que acaban generando articulaciones con degeneración. Pero aproximadamente, si habláramos unas personas que no han tenido eventos de ese tipo, sobre los 55, 60 años ya tienen problemas algunos en el cual el cartílago empieza a fragmentarse, empiezan a tener dolores articulares, algunos más tempranos, algunos más tarde, y mucha gente lo relaciona con algunas otras cosas de la vida, como la obesidad o como el sedentarismo. Hay gentes muy activas que tienen artritis, hay gentes muy sedentarias que lo tienen, hay obesos que no lo tienen y hay gentes muy delgadas que la tienen. Tiene cierto factor genético también. Hay personas que dicen, es que a mi abuela se le deformaron las articulaciones y a mí me está pasando lo mismo y tengo 50 años, entonces así es. Tiene ese claro, y las articulaciones más afectadas, las que ya nos causan un problema serio para movernos, para... En primer lugar, las articulaciones que se llevan las palmas son las manos, son las que se degeneran más o menos un 23%, después de eso sigue la articulación de la rodilla y después sigue la articulación de la cadera. Son las articulaciones que más se afectan. Los pies sufren afección, los tobillos, los codos, los hombros, todos van a producir afección, degeneración, van a tener osteoartritis, pero principalmente las palmas se las llevan las manos y después las rodillas y las caderas. Y luego la cadera. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Lo invitamos a comunicarse si tiene usted una pregunta que hacerle a nuestro especialista que me acompaña esta mañana, al doctor Luis Manuel Alanís, pues es el momento. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp es el 3318-807641. Voy a saludar con muchísimo gusto a Omar Machán, que ahí está en controles. En la línea telefónica, Eric Hernández, contestando sus llamadas como asistente de producción, Pepe Romero Asensio y a mi productora Laura Mora. Hacemos una pausa comercial y regresamos a su zona saludable. Pongamos nuestra vida en sintonía. Seguimos en Zona Saludable, en Zona 3, 91.5 FM. La Vox Populi de la Salud. Ya estamos de regreso y tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos Flores. Buenos días. ¿Cuál es tu pregunta para nuestros especialistas? Porque ya aquí está en la mesa también el doctor Gustavo Echeverría. Gracias, muy amable. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo aproximadamente ya 52 años, ya 53. Yo empecé por promedio como a los 40 años con un dolor en el hombro izquierdo. Entonces, el paso del tiempo fui perdiendo movilidad
Ahorita yo creo que ya tengo el 70% que perdí de movilidad. Yo al levantar el brazo ya no puedo hasta con un 30%, y me duele mucho en tiempo de frío, y también perdí fuerza. Yo no puedo levantar nada porque ya perdí totalmente la fuerza. Hace tiempo yo he estado por Estados Unidos y me dijeron que era artritis. La verdad nunca he tratado, nunca he tomado medicamentos, y mis dolores a veces me recuesto de lado y me vence el sueño, entonces de repente despierto, como estaba recargado mi cuerpo en el lado izquierdo, me duele tremendamente. Ya empecé con el lado derecho muy poco, pero ya empecé leve, y no sé que si es artritis, osteoartritis, no sé qué será. A ver, te va a contestar el doctor Gustavo Echeverría y luego el doctor Luis Manuel. Gracias, muy amable. Bien, Juan Carlos, 52 años tiene usted. Sí, 52 años, ya 53 años. Ya. Sí, aprovechando algo de lo que inicialmente se tocó de tema, artritis reumatoide es una enfermedad que afecta más articulaciones, no se limita exclusivamente a una. Okay. En este caso, su dolor ha sido limitado a hombro, ha venido progresando, se ha vuelto crónico, pero se ha limitado a esa articulación que es grande. Artritis reumatoide es una enfermedad diferente, se manifiesta en pequeñas articulaciones, sus manos, sus codos, y se va progresando, va aumentando progresivamente hasta hacerse una enfermedad sistémica. El dolor del hombro que localiza y que va limitando de manera progresiva generalmente está producido por lesiones en tejidos adyacentes a la articulación. Puede ser afectación de su cápsula o puede ser tendones que estén produciéndose cada vez más limitación. Muchas veces se detecta algunas enfermedades que predisponen, por ejemplo diabetes es una de ellas, también enfermedades por depósito de cristal. Estas son enfermedades distintas, se tratan de manera diferente, casi todas ellas requieren de una evaluación por imagen, ultrasonido o bien avanzar hasta una resonancia magnética, porque está muy localizado el dolor. Hay que identificar si usted ya tiene una lesión que se está estableciendo, que esté estructuradamente ya dañada esa articulación, ya sea por tendones, ligamentos o la cápsula propia que cubre a su articulación. No sé si el doctor tenga alguna otra intervención. Sí, nos comentó que tiene 52 años, Juan Carlos, que estaba en Estados Unidos. ¿A qué se dedicaba? Yo, bueno, allá, aquí es lo que es el trabajo es tabla roca, ahí se llama Chu Rock, y levantaba yo mucho las hojas para ponerlas al techo y estar clavando hacia arriba. Entonces, eso es lo que yo desempeñé mucho ya en este trabajo en Estados Unidos. Muy bien. ¿En algún momento llegó a tener algún accidente en el cual sintiera que forzara el hombro o que se zafara? Por decirlo de esa manera, una luxación, ese es el término propio, pero generalmente siempre decimos es que se me zafó el hombro o alguna articulación. ¿Hubo algún evento así? Creo no, que yo tenga memoria, no doctor. Esto fue progresivo, fue así, empecé muy poco, muy leve, y fue aumentando. Entonces, muy bien. Como dice bien el doctor Echeverría, hay muchas estructuras que se manejan en el hombro. El hombro es una articulación que tiene mucho movimiento, es la articulación más móvil del cuerpo y por eso está limitada en muchos aspectos para su tratamiento. El problema con estas articulaciones tan móviles es que dependen mucho de ligamentos y de tendones para mantenerse estables. Sí, entonces, si tenía un trabajo de mucha carga, tenía un trabajo de mucho esfuerzo sobre esto, es muy probable que algunos de esos tendones o algunos de esos ligamentos se hayan lastimado. Esta pérdida de movimiento en muchas ocasiones se va dando porque el tendón que ayuda a elevar el hombro, que se le llama el tendón del manguito rotador, puede llegar a estarse pellizcando un poco porque por efecto de la artrosis, de la degeneración articular, va habiendo crecimientos pequeños de hueso que a veces lo pellizcan, entonces van ocasionando dolor. Yo creo que debe de hacerse unas radiografías para comenzar, saber exactamente si hay crecimientos de hueso y si no hay crecimientos de hueso, probablemente empezar con un programa de fisioterapia, algo de antiinflamatorios y si efectivamente, como comentó el doctor Gustavo, si el proceso aumenta, entonces sí buscar algunos estudios adicionales por si es que llegan a estar algún tratamiento
que pudiera incluir una cirugía. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por comunicarte y toma nota y de verdad no dejas pasar el tiempo. Sí, claro que sí, nada más sí me gustaría, como jamás he podido yo tratar, que no sé qué especialista recurrir, sí me gustaría ver si después dónde poder tratar a uno de esos doctores. Claro que sí, enseguida les vamos a pedir sus datos para que lo tengas por ahí en cuenta y precisamente me cae muy bien a la mano que esté un reumatólogo y un traumatólogo para que nos diga cada quien su campo de acción en este tema que estamos hablando. Gracias, muy amable y le felicito por su programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y tenemos otro comentario de un radioescucha que dice: saludos, mi nombre es Javier. Recomendación: me duelen las rodillas, sobre todo las rodillas sobre todo. Tengo 48 años y peso 95 kilos. Y bueno, a mí me gustaría, antes que contesten, presentar muy bien pues al doctor Gustavo Echeverría. Él es jefe del servicio de reumatología del Centro Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenos días. Es que entramos muy en directo, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, reumatología es un área clínica más que quirúrgica. El doctor ya me antecedió con introducción al tema, que es osteoartrosis, con una enfermedad crónica altamente prevalente en nuestra población. Más del 10 a 15% aproximadamente de la población arriba de 50 años padece este desgaste, esta degeneración progresiva del cartílago, manifestada con dolor, rigidez y poco a poco disfuncionalidad, que es lo que nos comentaba Juan Carlos antecediendo. Así es, y bueno, pues una respuesta para Javier, nuestro radioescucha, que dice que tiene problemas con las rodillas y que tiene 48 años, pero también tiene sobrepeso. No nos dice cuánto mide, pero pesa 95 kilos. Sí, aquí es importante saber los antecedentes, si tiene práctica de deporte, no práctica de deporte, cuál es el oficio que desempeña, a qué se dedica, si camina, si carga, en fin, hay muchas cosas que pueden tener un origen traumático o un origen solamente inflamatorio. Si un paciente tiene un antecedente de haber tenido un accidente automovilístico en el cual tuviera lastimado las rodillas, pues ahí nos está empezando a dar un poco de información. Si el dolor solamente ha sido que ha iniciado en las mañanas, como decía el doctor, estaba con un poquito de rigidez, que ha estado teniendo inflamación de las articulaciones, que le crujen o le truenan las articulaciones, aunque no le duelan, muchas ocasiones está teniendo ya un proceso de inflamación de la articulación, un proceso de artrosis en evolución. Este tipo de cosas, pues se deben de tomar medidas. Inicialmente sí es conveniente bajar un poco de peso, porque pues en realidad sí le va a cargar mucho más peso a las rodillas, sobre todo si, como en algunos pacientes puede llegar a tener alguna forma especial en las rodillas, en que el apoyo sea más lateral o más hacia el centro, en el que nosotros decimos tiene unas rodillas medio curvas, que se llaman rodillas varas, o les decimos siempre tiene rodillas como de charrito. Así es. O las rodillas valgas, que son las rodillas pegadas y los tobillos separados. Eso también tiene cierta influencia porque el eje mecánico se altera, entonces el estar caminando afecta, el estar haciendo cargas de peso afecta, pero es importante tener un poco más de antecedentes para saber qué es lo que le está pasando. En realidad creo que si es algo que ha estado presentándose sin ningún antecedente como lo que mencionamos, podríamos estar hablando de un proceso de artrosis o de artritis en evolución que está en una etapa incipiente, y lo conveniente sería, uno, hacerle una visita, puede ser el reumatólogo el ideal que en un inicio lo vea, para que detecte y defina muy bien cuál es el proceso. Bien, pues tenemos que hacer una pausa comercial. Ya tenemos algunas preguntas a través de nuestro WhatsApp, que es el 33 18 80 76 41, y bueno, pues invitándolos a que se comunique al 31 22 42 00 y 31 22 42 66. Vamos a hacer una pausa y regresamos a su zona saludable. Bueno, ya estamos de regreso, estamos tocando el tema de osteoartritis con el doctor Luis Manuel Alanís, él es traumatólogo y ortopedista, y con el doctor Gustavo Echeverría, jefe de servicio de reumatología del Centro Médico Nacional del IMSS. Nos gusta mucho hablar aquí en Zona Saludable de la prevención. ¿Qué tanto es importante que una persona ante cualquier molestia vaya, en primera instancia ya nos quedó como un poquito claro, ¿no?, con el reumatólogo?
¿Cuál sería, cómo podríamos detectar a tiempo si tenemos osteoartrosis o algún otro problema articular? Sí, de entrada es una enfermedad en donde existen factores asociados. Uno de ellos es genético. El factor genético heredofamiliar es fuerte, es importante, ligado a algunos cromosomas que pueden estar relacionados o no, pero existen factores también ambientales, el sobrepeso, como mencionábamos en un caso anterior. Además de que también la afectación por género en algunos casos se aumenta o se vaya aumentando conforme se acerca la edad de la posmenopausia, y que también eso se relaciona con algunas cuestiones hormonales. En el caso de la mujer, más afectada a partir de los 60 años de edad. Son factores que se conocen, algunos otros están debatibles, como por ejemplo el uso de tabaco, las enfermedades o comorbilidades como diabetes y el uso excesivo de la articulación. Por ejemplo, algunas ocupaciones propiamente son más propicias para que lleven a el desgaste, a la degeneración y a una pronta incapacidad que regularmente se desarrolla entre los 5 y 15 años. Una persona con condiciones de riesgo, con factores mencionados, puede llevar a una discapacidad más temprana. Claro, y aquí en este caso ya entraría el traumatólogo hablando de prótesis y todo. Pero tengo una pregunta aquí de una radioescucha que dice lo siguiente: buenos días, cuando subo las escaleras mis rodillas me truenan y hay días que me duelen, ¿qué puede ser? Y cuando estoy parada me duelen mis pies, doctora Lanís. Ahí efectivamente, como hablábamos hace rato, conforme va avanzando la edad esto puede ser más probable, aunque hay personas jóvenes que tienen dolor en las rodillas, y una causa muy frecuente es esa que menciona, al subir las escaleras duelen, crujen, truenan. Es importante saber si en el momento que truenan el tronido es doloroso o no es doloroso, el crujido es doloroso, pero normalmente en la mayoría de las ocasiones se debe un poco a falta de fuerza del cuádriceps. A veces el cuádriceps no tiene gran fuerza y la rótula, que es uno de los 3 huesos que componen a la articulación de la rodilla, tiene demasiada fricción sobre el fémur y entonces eso genera un poco de dolor. Cuando aumentamos la fuerza del cuádriceps o el volumen del cuádriceps, ayudamos a que se separe un poco y entonces eso aumenta el brazo de palanca, le da más fuerza al brazo de palanca de la rodilla y ese dolor disminuye o desaparece por completo. Aquí influye también un poco la edad, porque pacientes, como mencionábamos hace un momento, conforme va avanzando el tiempo van teniendo ya procesos degenerativos que a final de cuentas uno de los síntomas es eso. Una pregunta muy frecuente de nosotros es esa, el preguntar si las escaleras afectan a subir o a bajar. Bien, tenemos otra pregunta. Hola, buenos días. Ayer le dio a mi esposa un como calambre desde el glúteo hasta la pantorrilla, como que se tensó, no se podía mover y tuvo mucho dolor. Es la segunda vez que le pasa. Saludos al programa, soy Pablo. Doctor Gustavo. Bueno, más bien le cedo la palabra mejor al doctor Alanis, porque estas sí no son enfermedades propiamente, son manifestaciones de manera aguda. Bien. Sí, es un síntoma. Realmente yo creo que esto no se debe a un problema articular. Esto puede ser desde una contractura muscular hasta un problema de una irritación del nervio ciático en el cual haya tenido una molestia. Puede ser incluso solamente por pellizcamiento en su emergencia. Cuando sale en la zona del glúteo, sale cerca de un músculo que se llama piriformis y a veces ese músculo, si se contractura, lo aprieta un poco y genera el dolor. No necesariamente que tenga un problema de un atrapamiento de una raíz a nivel de la columna. Entonces yo creo que es más que nada eso, no tiene nada que ver con la enfermedad articular degenerativa. Bien, buenos días. Esta es una pregunta muy frecuente. ¿La glucosamida sí funciona para las articulaciones, doctor Gustavo? Bueno, la glucosamina se considera un suplemento, de entrada no es un medicamento y cae en el terreno de la automedicación. La gran mayoría de personas que lo usan de manera arbitraria, sin prescripción, sin vigilancia. Nada de las sustancias que se introduzcan a nuestro cuerpo están exentas de un daño y un riesgo. Está clasificado como un fármaco solamente un suplemento modificador del curso de síntomas de esta enfermedad. No ha demostrado evidencia ninguno de los estudios que aumenten el grosor y consistencia o la matriz propiamente del cartílago, por lo tanto no es una indicación generalizable. En algunos casos puede ser una oportunidad de utilizarse casos de donde exista mucho problema o intolerancia con antiinflamatorios,
puede ser una alternativa, pero bien prescrita, bien vigilada y que la regule un médico. Claro, y no sustituye obviamente pues un tratamiento médico. Tenemos otra pregunta. Buen día. Dice, se me entumen muchísimo las manos al grado que dormida me despierto al manejar, al hacer ejercicio. He tenido problemas de ciática, la tengo controlada hace mucho, que no me molesta, tengo 49 años, estoy en forma, corre 8 kilómetros diarios, pues felicidades. Está en su peso y dice que es ama de casa. Pues tienes mucho trabajo, como ama de casa. Sí, yo creo que aquí el problema tampoco tiene nada que ver con las articulaciones. Este adormecimiento de las manos en muchas ocasiones es una manifestación de un atrapamiento del nervio a nivel de la muñeca, es el nervio mediano y se le conoce como el túnel del carpo. Generalmente esa es una de las causas más frecuentes de este tipo de adormecimientos en las manos. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, buen día, mi hija de 9 años fue diagnosticada con fiebre reumática hace 3 meses. Está siendo tratada con homeopatía, pero aún sigue con dolores intensos en articulaciones, particularmente en la noche, aparte de que ha perdido mucho peso. Por favor, ¿me pueden sugerir qué hacer? ¿Es conveniente seguir con el tratamiento homeópata? Gracias y felicidades a su programa. Doctor Gustavo. No, realmente fiebre reumática con esa manifestación, la fiebre reumática, su nombre completo es fiebre reumática aguda, por lo tanto sus manifestaciones a nivel constitucional y articular, cuando manifiestan articulaciones, es autolimitada. De hecho, realmente no debe de durar más allá de 6 semanas. Cualquier enfermedad que esté dando problemas, dolor, limitación y va progresando con el paso del tiempo y rebasa esas 6 semanas, ya no puede clasificarse como una enfermedad de ese tipo, que es reactiva, una fiebre reumática. Ahí hay que valorar primero sus síntomas, qué más se ha ido agregando. Si sigue teniendo fiebre, puede existir otras variantes que pueden dar a enfermedad articular más sistémica. Puede tener enfermedades autoinmunes como lupus, hay que investigárselas. Lo primero en este caso es establecer primero un abordaje, ir a una consulta antes de medicalizar sus síntomas. En el caso del uso de la homeopatía solo puede ocurrir que se retrase un verdadero problema que esté iniciando o que esté en una etapa todavía no muy manifiesta. Ahí se les investiga todo lo que pueda haber de participación a nivel renal, a nivel pulmonar y sobre todo porque es una persona joven. Exactamente, Sí, la baja de peso que menciona que ha tenido es otra cosa importante que ver. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Echeverría. Realmente creo que debe de ver a un médico que le haga los estudios correctos para poder determinar qué es lo que está pasando, porque no es lo habitual. Hay niños que llegan a tener dolores de crecimiento, que llegan a tener dolores en las articulaciones, se les llaman artralgias, y que generalmente pueden tener asociadas algunas otras cosas porque pues nadie está exento de padecer un dolor y además tener una enfermedad, que sean completamente diferentes. Entonces, creo que aquí lo más importante es establecer un buen diagnóstico, porque creo que el diagnóstico que tiene no está bien sustentado. Así es, y bueno, yo le podría decir, yo soy también homeópata y no está peleada la homeopatía con la medicina, y lo que puede suceder cuando el homeópata no es médico es que le hace perder al paciente mucho tiempo muy valioso, en donde dice, ¿por qué no vinieron antes? Esto ya es demasiado tarde. Entonces, claro, no es el caso de ella, pero sí mi recomendación es que vaya con un médico, como ustedes lo dicen, con un especialista que le haga un diagnóstico adecuado y que no siga como perdiendo el tiempo. Si quiere seguirle dando la homeopatía, pues está bien, pero hay que ver qué es lo que está sucediendo, sobre todo por la pérdida de peso, que una niña de 9 años, sí, claro. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, tenemos varias preguntas, ya se nos fue el tiempo aquí platicando. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp es el 3318-807641. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, estamos con el doctor Gustavo Echeverría, él es jefe del Servicio de Reumatología del Centro Médico Nacional de Occidente. Teléfonos para consulta, reumatólogo, para que ahí tome nota. Sí, gracias Laura. Es 36 17 25 24, el hospital es Sagrado Corazón. Bien, y bueno, también está con nosotros el doctor Luis Manuel Alanís, él es traumatólogo y ortopedista. El número telefónico de tu consultorio. Yo estoy en la Ciudad de México, yo vengo de la Ciudad de México, vengo del hospital ABC, del Centro Médico ABC, y vine a participar en el evento que hay del INAPAM un poquito, y prácticamente
con mucho gusto les doy mi teléfono, sé que a veces es un poco difícil trasladarse, pero encantado. Es el 50 con clave helada 0155 1664 7012 al 14. Bien, tenemos una pregunta de una radioescucha, dice, como siempre, muy buen programa, muchas gracias. La enfermedad de ELA, ¿qué es y por qué se presenta? Tengo entendido que es rara, es degenerativa y con terapia se controla, pero avanza y se llega a perder movilidad al grado de no poder moverse y comer normalmente. Es andar en silla de ruedas. Es terrible y da pesar, no sé qué, no realmente no pregunta nada, pero ¿qué es? Sí, lo comentamos. Esa significa esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad degenerativa pero neurológica, que como consecuencia, como algunas otras, como incluso el Parkinson, por ejemplo, con el tiempo el trastorno del movimiento produce cambios a nivel articular. El hecho de que estén en constante movimiento, desgaste, produce incapacidad de su movimiento, pero esto es una consecuencia de una enfermedad primariamente neurológica. Bien, buen día, dice Norma Montero, mi padre tuvo artritis reumatoide, murió, los doctores diagnosticaron síndrome mielodisplásico y me dijeron que su médula ósea estaba muy dañada a causa de los medicamentos. ¿Qué tan cierto es esto y si es hereditaria esta enfermedad? Sí, bueno, aquí realmente es una enfermedad que tratan principalmente los reumatólogos, la artritis reumatoide, pero el problema que encontramos en la mayoría de los casos y que se relaciona a este síndrome mielodisplásico es que hay muchos pacientes que abusan de los medicamentos. No hay un control adecuado de medicamentos, hay, como bien se dijo hace rato, todos los medicamentos pueden tener un efecto colateral y entonces hay gente que toma diclofenacos, naproxenos como dulces. Entonces, eso a final de cuentas también les va a afectar. O sea, realmente el tratamiento debe de ser un tratamiento llevado seriamente por un médico y que esté adecuando las dosis que necesitan para evitarse cosas como esta. Bien, ¿algún comentario? Retomo esa pregunta porque es importante. Primero, hacer énfasis en que artritis reumatoide no es una enfermedad que solo se aloja a la coyuntura, no, se queda. Es una enfermedad sistémica que afecta también, produce anemia, produce fatiga. Algunos pacientes llegan a cursar con afección de su pulmón, llegan hasta la fibrosis pulmonar, por lo tanto, los tratamientos también requieren de una gran y estrecha vigilancia. Los tratamientos pueden llevar a efectos secundarios de acuerdo, pero en este caso mencionaba también si existe algún condicionante heredofamiliar, por supuesto que sí. Si existe un antecedente de esa magnitud, de esa situación, fomentamos que se atiendan ante la presencia de dolor articular, dolor o, no se diga inflamación, si existe y la percibe, se están inflamando, se sienten rígidos por más de 30 minutos, tiesos, hay que acudir a consulta. Más vale que a tiempo se distinga si es una enfermedad solamente degenerativa o si es artritis reumatoide que amerita un tratamiento bien vigilado. Existen tratamientos muy avanzados que pueden reducir la incapacidad, que reduce su riesgo de muerte, pero solo que tiene que estar bien estrechamente vigilado por reumatólogo. Bien, tenemos otra pregunta. Buen día, tengo una niña de 7 años y últimamente le duelen sus rodillas y los tobillos, los dedos de las manos. ¿Qué me recomiendan hacer? Saludos. Generalmente a esta edad los niños pueden llegar a tener dolores articulares, como habíamos dicho, artralgias, principalmente por el crecimiento, y generalmente se van a ver cuando tienen más actividad. Hay niños que tienen más actividad durante el día, en vacaciones, los fines de semana, tienen actividades deportivas, tienen algunos paseos que pueden llegar a estar haciendo, y en la noche están quejándose de dolores articulares. Es la causa más frecuente. Bien, tenemos otra pregunta, se me hace muy buena pregunta, mira, ahí va. Buenos días, soy corredor, afortunadamente no tengo ninguna molestia en articulaciones y me gustaría saber qué tomar para prevenir desgaste, y esto es importante. Qué bueno que no tenga ninguna molestia, pero maravilloso, pero realmente comentábamos al principio que había algunos deportes que podrían desgastar ya sea la articulación de la rodilla. Aquí, ¿cuál sería la recomendación de ambos? Mi recomendación sería principalmente llevar el deporte en una forma ordenada. Es muy común que los deportistas lleguen directamente a la práctica de la actividad física que van a realizar con tiempo muy limitado, sin haber hecho una preparación antes. El ejercicio, el deporte debe constar de 5 fases. Primero debe de hacerse un calentamiento que va a hacer llevar la temperatura corporal un poco arriba, la frecuencia cardíaca un poco arriba, y entonces podrá hacerse un proceso de estiramiento.
Después de hacer el calentamiento y el estiramiento, viene el ejercicio que se va a realizar, el deporte que se va a realizar. Después se debe hacer un proceso de estiramiento y después un proceso de enfriamiento. Deben de tener esas 5 fases para evitar lastimarse las articulaciones. Qué bueno que no tenga ningún dolor articular. No hay nada realmente que le vaya a prevenir porque, como bien dijimos, los suplementos no van a hacerle ningún efecto si no tiene ningún problema, mucho menos. Pero lo que también estábamos comentando entre nosotros hace un momento es que estamos plagados de productos milagros que pues se los venden como prevención, como tratamiento, y que en realidad las mejorías son meramente anecdóticas, ni siquiera son cuestiones que realmente estén bien fundamentadas. Entonces, sí van a tener algunos suplementos, alguna combinación con algún antiinflamatorio o algún analgésico, se van a sentir mejor y van a decir es una maravilla, esto sí cura, cuando en realidad no está resolviéndole el problema, claro, solamente el síntoma. Así es, y muchas veces la cuestión placebo, que también juega un papel importante. Buenos días a todos, está muy interesante el programa. Tengo 48 años y desde hace 3 meses, cuando me siento y me levanto, me da dolor en la parte del coxis y no sé si se puede arreglar el azoto. Bueno, también yo creo que está localizado, es un dolor que puede explicarles el doctor Alanís. Sí, hay que saber si este es un dolor posterior a un traumatismo, que es la mayoría de las veces lo que lo ocasiona. Hay gente que cae sentado, que puedan llegar a tener un trauma en el coxis, y lo que pasa principalmente es que si se movió un poco de su lugar, cuando están sentados los ligamentos se estiran. Entonces, lo más importante es sentarse en posición cómoda, en sillas que sean semiduras, porque en ese sentido se va a apoyar más sobre los huesitos que tenemos cerca de la pelvis, que son los isquions, y entonces eso va a evitar que haya un contacto del coxis. Bien, la última pregunta, porque ya casi nos tenemos que ir. Hola, buenos días. A mí me diagnosticaron artritis reumatoide y estoy tomando Methotrexate, pero yo quisiera saber qué tan cierto es que esta enfermedad afecta a los riñones, y también quisiera saber si una vez fracturándose el coxis ya no hay remedio. Tiene 45 años. Sí, no, el Methotrexate no es un medicamento que se vincule, se asocia a daño riñones. Es más frecuente el daño producido por antiinflamatorios, que es más silencioso. Los pacientes que llegan a hacer un acto de combinación de antiinflamatorios sí pueden ocurrir a más riesgo renal. La vigilancia de ese tratamiento se hace a nivel de sangre y de hígado, con exámenes periódicos de cada 3 a 4 meses, y el riesgo que le ofrece su tratamiento es bajo. Bien, recomendaciones finales ya nos tenemos que despedir. En este sentido nada más me gustaría agregar algo. Efectivamente, como bien dijo el doctor Echeverría, el Methotrexate no lo va a producir, los antiinflamatorios sí, pero mucha gente piensa que un antiinflamatorio y un analgésico son cosas muy diferentes. Y hay algunos analgésicos que son considerados dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos y que efectivamente producen ese tipo de cosas. Así es que bueno, cualquier medicamento que usted tome sí debería de ser vigilado por un reumatólogo, sobre todo cuando se habla de articulaciones, procesos que son degenerativos y que son crónicos. Pues muchísimas gracias al doctor Luis Manuel Alanís por acompañarnos esta mañana. Y muchísimas gracias también al doctor Gustavo Echeverría, jefe de servicio de reuma del Centro Médico Nacional de Occidente, por acompañarnos también, y bueno, pues la invitación para que nos visiten más seguido para hablar de estos temas. Bien, pues yo me voy a despedir como siempre, como para que no fallarles, con una frase que dice lo siguiente: para lograr grandes cosas debemos no solo soñar, sino también planificar, actuar y creer. Y sobre todo, bueno, yo me quedaría con esta parte de actuar. Hay que actuar ante una presencia, como ya nos lo dijeron nuestros especialistas, de un dolor. No se automedique, no haga lo que a la comadre sí le funcionó. Vaya con el especialista y resuelva su problema. Muchísimas gracias. Esto fue su Zona Saludable. La cita es para el día de mañana en punto de las 10.